Ella detuvo a un director ejecutivo millonario fuera de su oficina y dijo, «Papi, se llevaron a mami a la corte, pero él ni siquiera sabía que tenía una hija». La mañana había comenzado como cualquier otra para Evan Miller. Como el CEO de una de las firmas de bienes raíces más poderosas de Manhattan, sus días estaban cuidadosamente estructurados, llenos de reuniones, llamadas y decisiones que movían millones. Caminó enérgicamente por la acera fuera de su sede revestida de vidrio, vestido con un traje pálido a medida que contrastaba con su cabello castaño oscuro y sus ojos marrones hundidos. Su asistente lo seguía unos pasos atrás, enumerando actualizaciones del calendario, pero Evan apenas la escuchaba. Su atención estaba fija en la pantalla de su teléfono mientras revisaba una revisión de contrato enviada desde el extranjero. Su mundo en ese momento era puro negocio, eficiente, lógico y totalmente bajo control. Hasta que oyó una pequeña voz decir algo que lo detuvo en seco. «Papi, se llevaron a mami a la corte». Se congeló a mitad de camino. La voz no provenía de su asistente ni de nadie que pasaba por allí. Era suave, insegura, pero clara. Lentamente, bajó su teléfono y giró la cabeza hacia el sonido. De pie a pocos metros de distancia había una niña pequeña, no mayor de 7 años, con cabello rubio ondulado y grandes ojos marrones llenos de algo demasiado pesado para alguien de su edad. Llevaba un vestido rosa claro y agarraba la mano de una niña más pequeña, tal vez de 4 años, vestida de amarillo con brillantes ojos azules y rizos que enmarcaban su rostro de querubín. Evan las miró fijamente, confundido, luego miró a su alrededor como si se tratara de una broma. La acera estaba concurrida, la gente pasaba sin prestar atención. Pero las chicas no se movieron. La mayor simplemente lo miró con una seriedad insoportable. «Lo siento», dijo, con voz cautelosa. La niña mayor respiró hondo y repitió, «Mami está en la corte. Ella está en problemas. Vinimos a buscarte». Él sacudió la cabeza levemente, frunciendo el ceño. «No tengo hijos», dijo automáticamente. «Creo que se han equivocado». La chica no se inmutó. En cambio, metió cuidadosamente la mano en una pequeña mochila rosa y sacó una fotografía doblada. Dio un paso adelante, levantándola con ambas manos. Evan vaciló, pero la curiosidad pudo más que él. Tomó la foto y la miró. Su corazón se hundió. Era Rachel. Su cabello era más corto, sus ojos más viejos, pero no había duda. Era ella. La mujer que una vez había amado, desesperadamente, tontamente, y a quien no había visto en 7 años. La ruptura había sido repentina y definitiva. Pensó que ella había seguido adelante, desapareciendo en otra vida. Y lo había hecho, solo que no de la manera que él imaginaba. «Ella es mi mamá», dijo la niña suavemente. «Y yo soy Sophie. Esta es Lucy. Ella es mi hermana pequeña». El agarre de Evan se apretó sobre la foto. Su mente corrió. Si Rachel tenía una hija, esta hija, y si ella tenía 7 años. Sus ojos volvieron a Sophie. Sus rasgos. Su mirada. No se podía negar ahora. Ella se parecía mucho a él. La forma de sus ojos. Su barbilla. La forma de su boca. Todas las señales estaban allí, innegables y abrumadoras. Él retrocedió un poco, aturdido. «¿Estás diciendo?» «Soy tu padre», preguntó, su voz casi un susurro. Sofía sintió. «Mamá nunca te lo dijo». «Creo que tenía miedo. Pero siempre decía tu nombre. Supe quién eras cuando te vi en la foto del edificio». Él recordó la campaña de bienes raíces. Su rostro pegado en vallas publicitarias para un nuevo complejo de lujo. Así fue como Sofía lo encontró. «No lo sabía», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Ni siquiera lo sabía. Sofía pareció dudar,
luego añadió, el papá de Lucy es mi padrastro. Él es la razón por la que mami está en la corte. Él quiere quitarle a Lucy. Él lastima a mami. A veces a nosotras también. Así que huimos. Y cuando llegó la policía, se llevaron a mami. Y nosotras no sabíamos qué más hacer. Así que vinimos aquí. Evan sintió que el mundo se movía bajo él. Hace un momento, era un hombre de lógica y números. Ahora estaba cara a cara con una hija que nunca supo que existía. Y una niña asustada que ni siquiera era suya, pero cuyos grandes ojos azules se aferraban a él como si fuera su única esperanza. Él miró a ambas chicas. Estaban cansadas. Probablemente habían caminado un largo trecho. Sus zapatos estaban desgastados. Su ropa, aunque limpia, parecía gastada y estirada por el uso excesivo. Sophie seguía de pie, tratando de ser valiente. Lucy se inclinó hacia su hermana mayor, con los ojos moviéndose entre Evan y la multitud detrás de ellas. No podía dejarlas allí. Cualquiera que fuera la verdad, cualquier ira o traición que pudiera sentir hacia Rachel, nada de eso importaba ahora. Estas chicas necesitaban ayuda. Se inclinó un poco, su voz más suave ahora. ¿Quieren entrar conmigo? Les daremos algo de comer y resolveremos esto. Está bien. Sophie hizo un pequeño gesto afirmativo. Ella no sonrió. Ella no mostró alivio. Pero confió en él lo suficiente como para seguirlo. Mientras las conducía al edificio, el guardia de seguridad se quedó mirando, atónito, pero no dijo nada. Evan no explicó nada. No podía hacerlo. Su mente era un huracán. Su pasado acababa de irrumpir directamente en su futuro y trajo consigo a dos niñas pequeñas que estaban a punto de cambiarlo todo. Dentro del imponente vestíbulo de cristal de Mellor & Company, todo estaba todavía en perfecto estado. Demasiado perfecto para dos niñas pequeñas cansadas y un hombre que de repente sintió como si su vida se hubiera salido de los rieles. Evan caminó rápidamente a través del punto de control de seguridad, la niña mayor, Sophie, a su lado, agarrando la mano de su hermana Lucy, que se quedó atrás con pasos somnolientos. Los pisos de mármol resonaron bajo sus zapatos mientras se dirigían al ascensor privado reservado para el acceso ejecutivo. Nadie lo detuvo. Nadie hizo preguntas. Él era Evan Mellor. Nadie lo cuestionó. Pero por primera vez en años, deseó que alguien lo hiciera. Necesitaba que alguien lo ayudara a procesar lo que acababa de suceder. El viaje en ascensor fue silencioso. Sophie no preguntó a dónde iban y Lucy se apoyó contra la pared, parpadeando lentamente como si pudiera quedarse dormida de pie. Evan las miró y se dio cuenta de que no debían haber comido. O dormido. O sentirse seguras en mucho tiempo. Una punzada de culpa lo invadió. Irracional pero abrumadora. No conocía a estas chicas, pero de alguna manera, ahora eran su responsabilidad. Al menos una de ellas lo era. Y la otra no tenía a nadie más. Entraron en su suite ejecutiva en el piso superior. Era elegante, moderno y completamente desprovisto de cualquier cosa que se pareciera a la infancia. Las paredes estaban llenas de estantes de vidrio y premios. Los muebles eran todos de acero y cuero, y el único sonido era el zumbido silencioso del sistema de climatización. Evan lo había construido para impresionar a los miembros del consejo, no para consolar a los niños. De repente lo odió. Vengan a sentarse, dijo en voz baja, señalando un sofá que parecía demasiado formal para que dos niños descansaran. Aún así, Sophie obedeció, ayudando a Lucy a subir a su lado y cepillando el cabello de la niña más pequeña hacia atrás con dedos cuidadosos. Ese simple gesto, suave, practicado, hizo que la garganta de Evan se cerrara. Había estado haciendo esto demasiado tiempo. No debería tener que ser una madre para su propia hermana.
Iré por comida, dijo rápidamente y entró en el área de descanso, rebuscando en la cocina. Encontró agua embotellada, galletas saladas y algunas barras de bocadillos, no mucho, pero suficiente por ahora. Regresó y le entregó el agua a Sophie, quien la tomó y le dio a Lucy el primer trago. Ni siquiera abrió la suya hasta que Lucy hubo terminado la mitad de la botella. Evan se sentó frente a ellas, con los codos sobre las rodillas, tratando de hablar con calma incluso mientras su mente corría. Necesito entender lo que pasó, dijo. ¿Puedes contarme todo desde el principio? Sofía sintió. Parecía mayor de 7 años ahora, más tranquila de lo que la mayoría de los adultos podrían estar en su posición. Mami estaba tratando de irse, comenzó, con voz suave. Greg, el papá de Lucy, empezó a portarse mal cuando Lucy todavía era un bebé. Gritando. Tirando cosas. A veces golpeando a Mami. Entonces él también empezó a gritarnos a nosotras. Traté de esconder a Lucy cuando estaba enojado. Evan sintió una lenta quemazón elevarse en su pecho. Apretó la mandíbula pero permaneció en silencio. Mamá intentó conseguir ayuda. Ella llamó a alguien una vez, pero Greg se enteró. Él rompió su teléfono. Ella no volvió a llamar. Él dijo que si ella alguna vez se iba, él tomaría a Lucy y diría que Mami estaba loca. Así que ella se quedó. Ella estaba asustada. Pero un día él la empujó demasiado fuerte y yo grité muy fuerte. Un vecino vino y llamó a la policía. Sofía hizo una pausa, mirando hacia abajo a sus manos. Ellos vinieron. Pero Greg les dijo que todo eran mentiras. Mami estaba llorando y no podía hablar bien. Así que se la llevaron. Dijeron que ella podría ser peligrosa. Ellos dijeron que Lucy debería ir con Greg, pero Mami les rogó que no lo hicieran. Ella me dijo que corriera. Así que corrí. Agarré a Lucy y me fui antes de que pudieran tomarnos. Recordé su nombre. Te vi una vez en una valla publicitaria en el centro. Así que encontré tu oficina. Evan no podía moverse. No pudo respirar por un momento. La imagen de una niña de 7 años agarrando a su hermana pequeña y huyendo a las calles de Nueva York era más que desgarradora. Era horroroso. Él se inclinó hacia atrás, cubriendo su boca con una mano, la otra agarrando su rodilla tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos. Y Rachel, ella nunca me contó sobre ti, dijo finalmente. Sophie se encogió un poco de hombros, pero no había culpa en su voz. Ella quería hacerlo. Creo. Pero ella siempre decía que estabas demasiado ocupado e importante. Y que si lo supieras, tal vez estarías enojado. Él no sabía qué decir. Tal vez él habría estado enojado. Tal vez él no lo habría creído. Tal vez Rachel había tenido razón al temer su reacción, pero nada de eso importaba ahora. Te creo, dijo él en voz baja. Y no estoy enojado. Estoy intentando arreglar esto. Sí. Sofía le dirigió una larga mirada, como si estuviera midiendo la verdad en su voz. Entonces, lentamente, asintió. Evan se puso de pie y sacó su teléfono, caminando por la habitación mientras hablaba con su asistente en un tono bajo y firme. Necesito a nuestro equipo legal. Ahora. Rastrea en qué tribunal está siendo retenida Rachel Carson. Quiero un abogado de familia para este caso dentro de 1 hora. Y llama al Detective Harris. Necesitaremos sus contactos. Él colgó y miró de nuevo a las chicas. Lucy estaba dormida ahora, acurrucada junto a su hermana. Sophie todavía lo observaba, como si no estuviera segura de si el hechizo se rompería. Voy a ayudar a tu mamá, le dijo. Y voy a ayudarte a ti. No tienes que hacer esto sola nunca más. Por un momento, ella no reaccionó.
Luego se reclinó en el sofá, descansando suavemente su cabeza contra la de Lucy, y susurró, «Está bien». No era confianza. Todavía no. Pero fue un comienzo. Y para Adam Miller, quien había pasado su vida persiguiendo el control y el poder, se sintió como lo primero real que había hecho en años. Las siguientes horas pasaron muy rápido. Evan se había enfrentado a negociaciones de miles de millones de dólares, fusiones globales y enfrentamientos de alta presión en la sala de juntas, pero ninguno se comparaba con la tormenta de emoción en la que estaba atrapado ahora. Su equipo legal llegó rápidamente, sintiendo la urgencia en su voz, aunque ninguno de ellos se atrevió a preguntar quiénes eran las niñas. Su profesionalismo no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos cuando vieron a las dos chicas dormidas en el sofá de su oficina, una acurrucada en la otra, ambas luciendo increíblemente pequeñas contra el telón de fondo de un mundo construido para adultos. Evan les informó bruscamente, claramente, sin dejar que sus emociones afloraran demasiado. Explicó que Rachel Carson, la madre de las niñas, había sido puesta bajo custodia por un altercado doméstico. El padrastro, Greg Bennett, había solicitado la custodia de Lucy, la niña más pequeña, y estaba usando afirmaciones de inestabilidad para sacar a Rachel de la foto por completo. Evan no compartió todo, todavía no mencionó que Sophie era su hija, o que solo acababa de descubrir su existencia. Esa parte se sentía demasiado personal, demasiado frágil, para confiársela a nadie todavía. A última hora de la tarde, uno de los abogados de la firma había localizado la audiencia de Rachel en el Tribunal de Familia, en el centro, programada para la mañana siguiente. Rachel todavía estaba detenida bajo evaluación temporal, no por cargos criminales, pero el equipo legal de Greg se estaba moviendo rápido para obtener la custodia de emergencia de Lucy. El sistema, abrumado e imperfecto, se había tragado la versión de Greg, por ahora. Evan estaba de pie junto a los amplios ventanales de su oficina, mirando hacia abajo al torbellino de taxis amarillos y peatones de abajo. Su ciudad, su reino, de repente se sintió frío y distante. Detrás de él, las chicas seguían dormidas, y el sonido silencioso de su respiración era lo único que lo anclaba al momento. Se giró cuando escuchó pasos suaves. Sophie se había despertado y se estaba levantando suavemente del sofá, tratando de no molestar a Lucy. Ella miró a su alrededor y se encontró con su mirada. Su rostro era ilegible, serio más allá de sus años. ¿Está bien, mamá?, preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Evan se acercó, agachándose para que estuvieran al mismo nivel. Ella está bien. Ella está a salvo por ahora. La encontramos. Todavía está bajo custodia, pero vamos a ir a la corte mañana para asegurarnos de que no esté sola allí. Sofía sintió lentamente, y por primera vez, un destello de alivio cruzó su rostro. Pero se desvaneció igual de rápido. Greg miente, dijo. Hace que las cosas suenen bien cuando la gente escucha. Pero luego él cambia. Evan sintió que la ira se elevaba de nuevo, lenta y controlada. No tienes que preocuparte por él. He contratado a personas que se asegurarán de que no lastime a tu mamá, ni a ninguna de vosotras, de nuevo. ¿Estará allí?, preguntó de repente. ¿En la corte? Por supuesto, dijo sin vacilación. Estaré sentado justo detrás de tu mamá. Hubo una larga pausa. Luego miró hacia otro lado y murmuró, ella no es perfecta. Pero lo intentó. Ella realmente lo intentó. Evan no respondió de inmediato. Pensó en Rachel como la había visto por última vez, hace años, de pie bajo la lluvia fuera de su apartamento, su voz quebrándose mientras le decía que ya no podía seguir con esto. En aquel entonces, había asumido que era por algo trivial. Una pelea. Una diferencia en ambiciones. No tenía idea de que ella había estado cargando el secreto de una niña. Y ahora, de pie aquí,
escuchando a su hija defenderla, se dio cuenta de lo poco que había entendido. Extendió la mano, colocando suavemente una mano sobre el hombro de Sophie. Todos cometemos errores. Pero tratar de hacer lo correcto aún importa. Es por eso que vamos a ayudarla. El resto de la noche fue tranquilo. Evan hizo arreglos para que un conductor privado los llevara a su apartamento, un elegante edificio de gran altura en el Upper West Side que siempre se había sentido más como un museo que como un hogar. Pero ahora, con las chicas siguiéndolo y sus pequeñas voces resonando en el espacio vacío, las paredes se sentían menos estériles. Les mostró las habitaciones de invitados e hizo que su ama de llaves preparara una comida caliente. Lucy comió sin mucha energía, pero Sophie permaneció alerta, observando todo, aún no del todo convencida de que esta seguridad fuera permanente. Después de la cena, mientras las chicas se instalaban, Evan regresó a su oficina en casa y se quedó mirando la chimenea. Sostenía la fotografía que Sophie le había dado antes. Rachel parecía cansada en la imagen, pero feliz. Sophie bebé estaba en su cadera, sonriendo. Se quedó mirando el rostro de la niña, viendo sus propios ojos, su propia boca, y sintió que algo cambiaba dentro de él. Una especie de dolor silencioso por los años que se había perdido. Por los cuentos para dormir nunca contados, los cumpleaños a los que no había asistido, las rodillas raspadas que no había aliviado. Nunca podría recuperar ese tiempo. Pero podría luchar ahora. Cogió el teléfono y marcó directamente al detective Harris. El hombre lo había ayudado discretamente durante investigaciones corporativas antes, verificaciones de antecedentes, asuntos privados. Pero esta vez, la voz de Evan era diferente. Necesito que investigues a alguien llamado Greg Bennett, dijo. Caso de la corte familiar, lo quiero todo, registros, quejas, ex-esposas, órdenes de restricción, cualquier cosa. No me importa lo pequeño que parezca. Estoy protegiendo a 2 niñas y a su madre, y no dejaré que el hombre equivocado gane. Después de una larga pausa, Harris respondió, entendido. Tendrá algo por la mañana. Evan terminó la llamada y se quedó en el silencio de su oficina. Su vida había cambiado en una sola tarde. No había pedido esto. No lo había esperado. Pero en el fondo, sabía que tampoco se alejaría. En la habitación de al lado, Sophie finalmente se había dormido, acurrucada junto a su hermana en una cama demasiado grande para ambas. Y por primera vez en años, Adam Mellor no estaba pensando en márgenes de ganancia o proyecciones de mercado. Estaba pensando en cómo mantener a 2 niñas pequeñas a salvo. Y cómo ganarse el derecho a ser llamado padre. La mañana siguiente llegó con un cielo pesado y gris que se cernía sobre la ciudad como una advertencia. Adam Mellor estaba de pie junto a la ventana de su apartamento en el ático, con café en mano, observando cómo las calles de abajo comenzaban a animarse. La luz temprana proyectaba suaves sombras a través de las altas ventanas, y la emoción habitual que sentía por el horizonte de Manhattan había desaparecido. Hoy no se trataba de negocios. No se trataba de poder, ni de titulares, ni de acuerdos de inversión. Se trataba de aparecer por alguien a quien había abandonado sin saberlo y por una mujer que había estado cargando con demasiado peso durante demasiado tiempo. En el dormitorio al final del pasillo, las niñas se despertaban lentamente. Lucy gimoteó una vez en sueños, y Sophie, ya medio vestida, se movió instantáneamente a su lado. Evan observó desde la puerta, inadvertido. La forma en que Sophie consolaba a su hermana no era algo que hubiera aprendido en la escuela o en los grupos de juego. Era algo que venía de la necesidad, de demasiadas noches sin protección, de ser la única persona con quien Lucy podía contar. Dolió ver eso. Una niña tan pequeña no debería haber tenido que convertirse en el escudo de nadie. Después del desayuno, se vistieron en silencio y salieron del apartamento en el coche de Evan con su conductor, en dirección al centro, hacia el juzgado de familia.
Ya se había coordinado con su equipo legal. Rachel estaría presente en una audiencia que determinaría si Lucy sería liberada bajo la custodia de Greg en espera de un litigio de custodia total. La decisión podría tomarse en cuestión de minutos si nadie la impugnaba, y hasta ayer no había habido nadie que defendiera a Rachel. Había sido descrita como inestable, no apta, abrumada, sin apoyo. Y casi había funcionado. Cuando se detuvieron frente al juzgado, Evan miró a Sophie en el asiento trasero. Estaba sentada muy quieta, sosteniendo la mano de Lucy con firmeza. Su rostro no revelaba nada, pero su otra mano temblaba ligeramente sobre su regazo. Extendí la mano suavemente, con la palma hacia arriba, y después de una breve pausa, ella puso su mano en la de él. Ninguno de los dos dijo nada. Pero el gesto permaneció. Dentro del juzgado, todo olía a alfombra vieja y madera demasiado pulida. Las familias se sentaban en los bancos, los abogados susurraban en las esquinas y los alguaciles gritaban nombres con frialdad. Era un lugar donde los futuros se remodelaban cada hora, a menudo sin ceremonia ni compasión. Evan lo odió de inmediato. Rachel ya estaba en la pequeña sala del tribunal cuando llegaron. Estaba sentada en la mesa del acusado, con aspecto cansado y mucho más delgada de lo que recordaba. Tenía el pelo recogido sin apretar y llevaba una blusa sencilla que parecía prestada. Cuando se giró y vio entrar a Sophie y Lucy, se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si las volvería a ver. Evan dio un paso adelante, y por un momento Rachel pareció aturdida al verlo allí. Sus ojos se encontraron, y hubo un destello de historia entre ellos, dolor, confusión, conversaciones inconclusas. Pero nada de eso importaba en ese momento. Él le hizo un gesto ligero con la cabeza. Fue suficiente. La jueza entró, una mujer de unos 50 años con reputación de eficiencia y poca paciencia para los dramas. La jueza Margaret Brooks. Ella llamó al número de caso y los procedimientos comenzaron. Greg se sentó en la otra mesa, vestido con un traje, su rostro tranquilo y confiado. Ni siquiera miró a Rachel. Su abogado comenzó a hablar de inmediato, describiendo a Rachel como mentalmente inestable, enferma, emocionalmente errática, citando un único informe anterior de un vecino y enfatizando su reciente detención como prueba de que no era apta para cuidar a Lucy. Sugirió el acogimiento de emergencia con Greg hasta que se pudiera completar una evaluación psicológica adicional. El abogado designado por el tribunal para Rachel comenzó a objetar, pero su voz era incierta y se trababa con las palabras. Evan sintió que su ira crecía. Se puso en pie. Su señoría, dijo con firmeza, y la jueza levantó la vista por encima de sus gafas. Señor Miller, usted no está en el orden del día para hablar. Lo sé. Pero solicito ser escuchado como parte interesada. Mi nombre es Evan Miller. Soy el padre biológico de la hija mayor, Sophie, y estoy aquí hoy porque la información presentada sobre Rachel Carson está incompleta, es engañosa e intencionalmente dañina. La sala del tribunal cambió. Incluso Greg parpadeó sorprendido. He sabido sobre Sophie por menos de 24 horas, continuó Evan, pero ya he visto lo suficiente para saber que Rachel ha estado luchando sola durante años. He escuchado de nuestra hija sobre el abuso emocional y físico que ella y su hermana han sufrido en la casa del señor Banner. He contratado asesoría legal, investigación privada y ofrecido mi apoyo como copadre. Estoy solicitando que el tribunal niegue la custodia temporal a Greg Banner y en su lugar considere otorgar la tutela conjunta de ambas hijas a Rachel Carson y a mí hasta una revisión posterior. Hubo silencio en la sala. La jueza lo estudió cuidadosamente, sus dedos golpeando lentamente contra la madera del estrado. ¿Tiene documentación de paternidad? Hemos iniciado las pruebas de ADN. Mientras tanto, solicitamos un acuerdo de protección temporal. Estoy preparado para albergar a ambas hijas en un entorno seguro,
y tengo los recursos para mantener a esta familia mientras continúan las investigaciones. Rachel miró hacia la mesa, tratando de contener su emoción. Sus manos temblaban. Evan miró y vio a Sophie aferrada a Lucy en la primera fila, con los ojos muy abiertos pero esperanzados. La jueza pidió un breve receso. Cuando regresó, habló con autoridad y claridad. En el interés de la seguridad de las hijas y basándome en las pruebas presentadas y el testimonio creíble del señor Miller, niego la petición del señor Banner de custodia temporal. Con efecto inmediato, el tribunal otorga la tutela conjunta temporal de ambas menores a Rachel Carson y a Evan Miller. Señor Banner recibe una orden de restricción y no puede tener contacto con ninguna de las hijas hasta una revisión posterior. Rachel soltó un sollozo silencioso, casi inaudible. Sophie se giró y abrazó a Lucy con fuerza. Evan se quedó congelado por un momento, aturdido no por la victoria, sino por el peso de esta. Acababa de asumir las vidas de dos niñas pequeñas, y algo más por completo. Una segunda oportunidad. Una que nunca pensó que tendría. Cuando la sala del tribunal se despejó, Rachel se acercó lentamente a él. Parecía agotada, y había tantas palabras esperando ser dichas entre ellos. Pero solo logró una. Gracias. Él asintió. Resolveremos el resto más tarde. Por ahora, te vas a casa con tus hijas. Y en ese momento, estaba claro, nada volvería a ser igual. El viaje de regreso al apartamento de Evan esa tarde fue diferente al que habían hecho antes. Todavía había cierta pesadez en el aire, pero ya no estaba hecha de miedo. Había sido reemplazada por algo frágil pero real, esperanza. Rachel se sentó en el asiento trasero junto a sus hijas, ambas apoyadas contra ella como si sus cuerpos recordaran instintivamente el consuelo que casi habían perdido. Sophie tomó la mano de Rachel sin soltarla, mientras que Lucy apoyó la cabeza en el regazo de su madre y cerró los ojos. El caos de la sala del tribunal finalmente la alcanzó. Evan se sentó en el asiento delantero, con sus pensamientos enredados. La audiencia había ido tan bien como posiblemente podía haber ido, pero él sabía que lo que le esperaba no sería sencillo. La tutela legal era algo temporal. Las investigaciones aún estaban pendientes. Y solo porque el juez había dictado una sentencia no significaba que Rachel estuviera a salvo del escrutinio o la manipulación de Greg. También sabía que, emocionalmente, las cosas eran mucho más complejas. No se trataba solo de logística. Eran vidas, traumas, relaciones congeladas en el tiempo y obligadas repentinamente a descongelarse. Cuando llegaron al apartamento, las chicas inmediatamente fueron al espacio familiar. Lucy se dirigió directamente a las mantas suaves en el sofá, mientras que Sophie guió suavemente a su madre hacia la cocina y preguntó, ¿tienes hambre? La pregunta, tan simple como era, contenía capas debajo. No se trataba solo de comida, sino de control, de tranquilidad, de finalmente poder cuidar a alguien que siempre había tratado de cuidarla. Rachel esbozó una leve sonrisa y asintió. Un poco, dijo. Evan observó la interacción desde el pasillo, sin saber si debía intervenir o darles espacio. Parte de él todavía se sentía como un extraño, a pesar de todo lo que había hecho en las últimas 24 horas. Se había lanzado a la acción, había contratado abogados, había desafiado una batalla por la custodia, pero ahora que las cosas estaban tranquilas, no sabía dónde encajaba en esta familia. Rachel notó su vacilación y se acercó. Gracias de nuevo, dijo suavemente, con la voz ligeramente ronca. Sé que sigo diciendo eso, pero realmente no encuentro las palabras. Él asintió. No tienes que agradecerme. No por esto. Ella miró alrededor del apartamento, sus ojos se detuvieron en los techos altos, la vista del horizonte, el espacio elegante pero ahora suavemente habitado. Este lugar no se siente frío, dijo. Pensé que sí. Solía hacerlo, respondió Evan.
Antes de que llegaran. Rachel sonrió y algo se suavizó entre ellos. Una comprensión compartida de lo que se había perdido y de lo que aún podría ser posible recuperar. Durante la cena, Rachel comió lentamente, más para mostrarles a las chicas que estaba bien que porque tuviera apetito de verdad. Sophie se quedó cerca, siempre mirando el plato de su madre, animándola suavemente a que terminara sus verduras. Lucy, medio dormida, se apoyó en el brazo de Evan mientras sostenía una cuchara como un juguete en lugar de un utensilio. Él no la movió. Simplemente la dejó descansar. Después de que las chicas se acostaron, Rachel se unió a Evan en la sala de estar. Las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas del piso al techo, y la habitación estaba envuelta en una calma que se había sentido imposible solo 24 horas antes. Se sentó con las rodillas metidas debajo de ella, usando uno de los suéteres grandes que la ama de llaves de Evan había encontrado para ella. Él le ofreció una taza de té y se sentó frente a ella, observando el vapor elevarse entre ellos. «Quiero darte una explicación», comenzó, mirando sus manos. «No tienes que hacerlo», dijo él rápidamente, pero ella negó con la cabeza. «Sí. Te mereces eso, al menos». Ella respiró hondo y lo miró. Cuando descubrí que estaba embarazada de Sophie, entré en pánico. Ya nos estábamos separando, y pensé que si te lo decía, te sentirías atrapado. No quería ser alguien que arruinara tu carrera, o tu vida. Así que me fui. Pensé que hacía lo correcto. Y por un tiempo, tal vez lo creí. Él no dijo nada. Él no podía. Cada palabra era como un corte, limpio, honesto y muy tardío. Entonces Craig entró en escena. Parecía amable al principio, confiable. Me ayudó a criar a Sophie, la trató como suya. Pero las cosas cambiaron tras el nacimiento de Lucy. Se volvió frío, controlador. Él bebía. Y entonces comenzaron los gritos. Luego, peor. Su voz tembló, pero no paró. Intenté irme más veces de las que puedo contar. Pero cada vez, amenazaba con llevarse a Lucy. Dijo que nadie me creería. Que ya era inestable, una madre soltera sin familia. Y tal vez yo también creía eso. Evan finalmente habló. Deberías habérmelo contado. Lo sé, dijo ella en voz baja. Pero no sabía cómo arreglarlo una vez que se rompió. Solo traté de sobrevivir. Se sentaron en silencio durante un largo rato después de eso. No un silencio incómodo, sino el tipo que sigue a la verdad. No era perdón, aún no, pero era el comienzo de algo que podría conducir allí. No voy a desaparecer. Evan dijo, finalmente. No quiero que esto sea temporal. Rachel asintió. Yo tampoco quiero que lo sea. No hicieron promesas. Ninguno sabía lo que traería el mañana. Pero ambos entendieron que algo real había sido puesto ahora en sus manos. Y no podían dejarlo caer. Cuando se acercaba la medianoche, Evan revisó a las chicas por última vez. Sophie estaba acurrucada alrededor de Lucy, protegiéndola, ambas respiraban suavemente al unísono. Se quedó de pie en la puerta durante mucho tiempo, y cuando finalmente se alejó, ya no se sintió como un extraño. Se sintió como si perteneciera. No por sangre o ley, sino porque había elegido quedarse. La mañana llegó con una suave luz dorada que se filtraba a través de las altas ventanas del apartamento de Evan, pero la calidez del sol hizo poco para calmar la energía inquieta que se había asentado en el aire. No era tensión exactamente, era más como un agotamiento profundo y colectivo. El tipo que no proviene de la falta de sueño, sino de cargar demasiado durante demasiado tiempo. Las chicas se despertaron lentamente. Sophie ayudó a Lucy a cepillarse el pelo mientras Rachel estaba de pie en silencio junto a la encimera de la cocina, mirando su té como si pudiera ofrecer respuestas a preguntas que aún no había encontrado el valor de hacer.
Evan observó todo esto desde una distancia tranquila, sin saber cómo encajar en este ritmo familiar que se había formado sin él, pero desesperado por ser parte de él de todos modos. Pasó la mañana por teléfono con su equipo legal y con el detective Harris. Durante la noche, Harris había descubierto varios patrones inquietantes en el pasado de Greg Bennett, 2 relaciones anteriores con acusaciones de abuso emocional, una orden de restricción que había sido desestimada silenciosamente y un informe desestimado de CPS de hace 3 años que se había cerrado antes de que se llevara a cabo una investigación completa. Fue suficiente para formar una imagen clara de un hombre que sabía cómo manipular sistemas y personas. Evan escuchó en silencio, con la mandíbula tensa, luego le pidió a Harris que profundizara. Quería cualquier cosa que pudiera usarse para sacar a Greg de sus vidas permanentemente. Mientras tanto, Rachel trató de restablecer una sensación de normalidad para las chicas. Pasó la mayor parte de la mañana sentada en el suelo con Lucy, jugando con bloques, su voz suave y paciente mientras nombraba los colores y las formas. Pero incluso entonces, sus ojos seguían mirando hacia la puerta, hacia el teléfono, hacia Sophie, a cualquier lugar que indicara peligro u otro giro inesperado. El trauma la había vuelto hiperconsciente, alerta a cosas que nadie debería tener que vivir con un miedo constante. Sophie, también, cargaba con el mismo peso, aunque trataba de disimularlo. Pedía seguridad de maneras sutiles, quién la recogería si salían, quién guardaría las llaves, si las puertas estaban cerradas. Más tarde ese día, una trabajadora social de servicios familiares llegó para una visita al hogar. Era rutinario bajo la orden judicial, pero eso no lo hacía menos estresante. Evan abrió la puerta, la saludó cortésmente y la hizo pasar. Rachel se sentó recta en el sofá con Lucy en su regazo, mientras Sophie se sentaba a su lado, tomándola de la mano con fuerza. La trabajadora social, una mujer llamada Carla con una presencia cálida pero firme, hizo una larga serie de preguntas sobre su rutina, sus comidas, los arreglos para dormir, el historial escolar y los eventos que llevaron a la audiencia judicial. Rachel respondió con silenciosa dignidad, sin hacerse nunca la víctima, sin dramatizar jamás su experiencia, solo diciendo la verdad. Sophie, cuando se le preguntó, habló con claridad pero con un toque de distancia, como si no quisiera decir demasiado por temor a que pudiera usarse en su contra después. Evan se dio cuenta e intervino suavemente cuando fue necesario, ofreciendo apoyo fáctico sin eclipsar la voz de Rachel. Después de que la trabajadora social se fue, Rachel desapareció en la habitación de invitados y cerró la puerta. Evan esperó unos minutos antes de tocar suavemente y entrar. Ella estaba sentada en la cama, mirando hacia la ventana. Ella no se volteó cuando él entró. Odio sentirme inspeccionada, dijo. Como si estuvieran midiendo si valgo para mantener a mis propios hijos. Él se sentó a su lado, pero no respondió de inmediato. Él entendía. No había forma de describir ese sentimiento a menos que lo hubieras vivido. Ellos no te conocen, dijo al final. Pero yo sí. Y Sophie sí. Eso importa más. Rachel se volteó hacia él, con los ojos cansados. Sigo pensando que tal vez estarían mejor sin mí. Podrías criarlas. Darles una vida más segura. Más limpia. Más fácil. Evan no lo dudó. No vuelvas a decir eso nunca. No solo necesitan seguridad. Te necesitan a ti. Lucy se aferra a ti como si fueras su mundo entero. Sophie derribaría las paredes si alguien intentara alejarte. No lo ves porque has estado demasiado ocupada sobreviviendo, pero te aman con todo lo que tienen. Y yo también. La última parte salió antes de que pudiera detenerlo. Rachel parpadeó, sus labios separándose ligeramente por la sorpresa. No era una confesión destinada a complicar las cosas. Era solo la verdad, simple, silenciosa y cruda. Se sentaron en silencio por un momento, y aunque ella no respondió,
se estiró y tomó su mano. Esa noche, cenaron como una familia. No porque estuviera planeado, sino porque se sentía necesario. Los cuatro se sentaron alrededor de la gran mesa de Evan, una vez un espacio estéril para ejecutivos y almuerzos con servicio de catering, ahora desordenado con tazas desiguales y tenedores pequeños. Lucy comió espagueti con las manos. Sophie contó una historia de un libro que recordaba del jardín infantil. Rachel se rió, realmente rió, por primera vez desde que llegó. Waadan se recostó, observando cómo se desarrollaba todo como un hombre que finalmente había encontrado lo que no sabía que le había estado faltando. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieran, Rachel y Evan salieron al balcón. La ciudad se extendía ante ellos, brillante e interminable. El aire era cálido, pero no pesado, y por una vez, el silencio entre ellos no estaba lleno de cosas que no se decían. Era cómodo. Aún no hemos salido de esto, dijo suavemente. Greg no va a rendirse. Lo sé, respondió Evan. Pero no tiene que ganar esta vez. Ella asintió, luego lo miró con algo diferente en sus ojos. No miedo. No disculpa. Sino confianza. Tengo miedo, admitió. Yo también, dijo él. Pero lo haremos con miedo. Juntos. Y en ese momento de silencio, mientras la ciudad seguía adelante muy por debajo de ellos, ambos se dieron cuenta de algo. Esto no se trataba solo de sobrevivir más. Se trataba de reconstruir algo por lo que valiera la pena vivir. Algo completo. Algo duradero. El día de la audiencia formal de Greg Bennett llegó con los mismos cielos nublados que se habían vuelto demasiado familiares desde que comenzó esta terrible experiencia. La mañana se sintió tensa desde el momento en que todos se despertaron. Incluso las niñas, que lentamente habían comenzado a establecerse en un ritmo de risa y juego, se movieron silenciosamente por el apartamento, picoteando su desayuno y manteniéndose cerca de Rachel sin preguntar por qué. Sophie no habló mucho, pero sus ojos seguían a Rachel y Evan a donde quiera que fueran, necesitando la tranquilidad de su presencia. Lucy se aferró a la cadera de su madre, incluso rechazando su juguete favorito si eso significaba soltarlo. El peso del día era algo que incluso los más jóvenes podían sentir. Rachel se vistió con cuidado, usando el mismo vestido modesto que había usado durante la audiencia inicial de custodia. Se había lavado la noche anterior, alisando cada arruga como si cada arruga pudiera interpretarse como un descuido. Sus manos temblaron mientras se recogía el pelo en un moño bajo. Ella no quería lástima. Ella quería fuerza, pero no estaba segura de poder invocarla de nuevo. Evan se dio cuenta, silenciosamente se colocó detrás de ella y apoyó una mano firme en su espalda mientras ella miraba su reflejo en el espejo del pasillo. No estás sola hoy, dijo. Ella encontró sus ojos en el espejo y asintió. Solo eso. Un asentimiento. Pero fue suficiente para ponerla en movimiento. En el juzgado, la energía era diferente a la de la audiencia anterior. Era más pesada, más formal. Esta vez, la atención se centró en Greg. En su historial, su comportamiento, sus amenazas y su historia. El abogado de Rachel, reforzado por el reciente trabajo del equipo legal de Evan y los informes del detective Harris, se mantuvo con renovada confianza. Habían pasado los últimos días recopilando declaraciones de antiguos vecinos, capturas de pantalla de mensajes de texto amenazantes y el testimonio de una exnovia de Greg que se había presentado tras enterarse del caso en las noticias. Todo finalmente convergía. Rachel se sentó en la mesa del demandante, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Evan se sentó directamente detrás de ella con Sophie a su izquierda y Lucy a su derecha, dibujando silenciosamente en un bloc de notas con lápices de colores que Rachel había empacado en su bolso. Las niñas no fueron llamadas a testificar esta vez.
Evan había insistido en que estuvieran presentes solo como un símbolo de unidad y protección, no como peones en una sala del tribunal. El juez lo permitió con la condición de que permanecieran callados y fueran retirados si los procedimientos se volvían demasiado intensos. Greg entró al final, engreído con un traje azul marino oscuro, flanqueado por un abogado caro que había intentado, más de una vez, resolver esto silenciosamente. Pero el escrutinio público lo había hecho imposible. Demasiadas personas estaban mirando ahora, y la máscara de control de Greg comenzó a resbalar incluso antes de que llegara a la mesa de la defensa. Su confianza flaqueó cuando vio a Evan allí, tranquilo e inamovible. Vaciló de nuevo cuando captó los ojos de Rachel, ya no llenos de miedo, sino de determinación. La audiencia comenzó con las declaraciones de ambos equipos legales. El lado de Rachel se centró en el patrón de coerción y abuso emocional, y ahora estaban respaldados por evidencia sólida. Un vecino que había tenido demasiado miedo para hablar antes había presentado una declaración jurada, describiendo los sonidos de gritos, objetos rompiéndose y Rachel sollozando hasta muy tarde. Los mensajes de texto de Greg se mostraron en una pantalla, algunos llenos de insultos, otros con manipulación. En uno, amenazó con llevarse a Lucy y criarla para que olvidara que alguna vez exististe. Luego llegó el momento de mayor impacto de la audiencia, el detective Harris subió al estrado. Calmado y metódico, guió a la corte a través de la línea de tiempo de las quejas contra Greg, centrándose en las señales de alerta perdidas, los casos cerrados y la inquietante consistencia del comportamiento de Greg en múltiples relaciones. El abogado de Greg intentó desacreditar los testimonios. Señaló que nunca se habían presentado cargos criminales, que Rachel había permanecido en la relación durante años, y que la repentina reaparición de Evan como padre era sospechosamente conveniente. Pero nada de eso funcionó. El juez experimentado y agudo vio a través de ello. Ella interrumpió en un punto, levantando una ceja mientras miraba directamente a Greg. Así que lo que le está diciendo a esta corte es que en cada uno de estos casos no relacionados, múltiples mujeres, en diferentes ciudades, el problema eran ellas, ¿y no usted? La boca de Greg se abrió, pero no respondió con la suficiente rapidez. El silencio dijo más que las palabras. En su declaración final, Rachel se puso de pie sobre piernas temblorosas, rechazando la oferta de sus abogados de hablar en su nombre. Miró directamente al juez, luego a Lucy, luego a Sophie. No soy perfecta, comenzó. He cometido errores. Me quedé cuando debería haberme ido. Creí cosas que no debería. Pero nunca dejé de proteger a mis hijas. Cargué con el miedo cada día. Renuncié a todo para mantenerlas a salvo, incluso si eso significaba dejarlas ir. Y estoy parada aquí ahora, no porque crea que soy mejor que él, sino porque sé cómo se supone que se siente el amor. Y mis hijas se merecen ese tipo de amor. No miedo. El silencio llenó la sala del tribunal mientras ella retrocedía. El juez no respondió de inmediato. Miró los papeles frente a ella, luego a las caras en la sala. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. Esta corte encuentra que Greg Banner representa una amenaza creíble para la seguridad y el bienestar emocional de ambos menores. Su petición de custodia es denegada de forma permanente. Una orden de restricción se extiende por la presente por un periodo de 5 años. La Corte reconoce a Evan Mellor y Rachel Carson como tutores legales de Sophie Mellor y Lucy Carson con efecto inmediato. Rachel soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se giró, y antes de que pudiera decir nada, Sophie saltó y la abrazó. Lucy la siguió un momento después, presionando su cara contra el costado de Rachel. Evan se puso de pie, sin decir una palabra, solo colocando un brazo protector alrededor de los tres. Greg se sentó inmóvil en la mesa, con la cara roja, su abogado susurrando urgentemente a su oído. Pero nadie le prestó atención nunca más.
Su tiempo había terminado. Fuera del juzgado, el cielo finalmente había comenzado a despejarse. Rachel se paró en los escalones, las chicas a cada lado de ella, y Evan justo detrás, observando en silencio. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el futuro ya no era incierto. No fue fácil, ni perfecto, pero era suyo. Rachel se giró hacia Evan. Su voz era suave, pero llena. No sé qué pasará después, dijo. Él sonrió. Nosotros lo escribiremos. Y juntos, se alejaron, no solo del juzgado, sino también de la sombra que los había seguido durante años. El verano llegó lentamente, como si hasta el clima entendiera que la familia necesitaba tiempo para respirar. Después de la audiencia final, cuando las puertas de la sala del tribunal se cerraron y la sombra de Greg Banner finalmente quedó atrás, los días comenzaron a desarrollarse de otra manera. No fue nada dramático. Sin desfiles ni finales de cuento. Solo un cambio silencioso. La curación, lenta y obstinada, echó raíces no en grandes gestos, sino en la sutil suavidad de lo cotidiano. El ático antes estéril de Evan comenzó a transformarse de verdad, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Los bordes afilados de vidrio y metal ahora se suavizaban con mantas sobre el sofá, calcetines pequeños en la lavandería, libros para colorear en el piso. El aroma a panqueques o sopa a menudo reemplazaba el eco estéril de las comidas preparadas. Rachel empezó a recuperar su ritmo. Al principio, se movía por el apartamento como si estuviera de prestado, insegura de si pertenecía, aún cargando años de miedo a que todos se lo arrebataran. Pero Evan nunca flaqueó. Él le dio espacio cuando lo necesitó, apoyo cuando no pidió ninguno y una comprensión silenciosa en los momentos en que las palabras le fallaban. Las chicas mejoraron. Lucy comenzó a reír de nuevo, una risa auténtica y despreocupada. Bailó en el pasillo, inventó canciones con letras salvajes y maravillosas, y exigió cuentos para dormir con dragones, pastelitos y el espacio exterior. Sophie, que se había acostumbrado tanto a ser la protectora, finalmente se permitió ser niña. Comenzó a dormir toda la noche, dejó de revisar las cerraduras antes de acostarse y empezó a preguntarle a Rachel si podía invitar a amigas. Sus ojos, que antes siempre escaneaban en busca de peligro, ahora se iluminaban al mencionar helado o películas los sábados. Rachel inscribió a ambas chicas en la escuela para el otoño. Lucy empezaría el preescolar, y Sophie comenzaría segundo grado. Visitaron la escuela juntos, en familia. Evan también fue, con una camisa abotonada sin corbata y zapatillas en lugar de zapatos de vestir, algo de lo que Sophie se burló todo un día. Una mañana, solo unas semanas después del fallo judicial, Evan se encontró sentado en el suelo con Lucy sobre sus hombros, Sophie trenzando el pelo de Rachel, y la risa resonando por todo el apartamento como si siempre hubiera vivido allí. Le golpeó entonces, no como una epifanía repentina, sino como algo silenciosamente innegable, que este era el hogar. No el que construyó con vidrio y acero, sino el forjado a través del caos, el dolor y la elección inquebrantable. Una noche, después de que las chicas se hubieran ido a dormir y el apartamento hubiera caído en un profundo silencio, Rachel estaba de pie en el balcón observando las luces de la ciudad. Evan se reunió con ella, apoyándose en la barandilla a su lado. No dijeron nada durante un rato. El aire era cálido, el zumbido del tráfico, lejano. Ella se giró hacia él lentamente. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Él no fingió no saber a qué se refería. Echando de menos esos años, respondió. Sí, creo que siempre será así. Pero no me arrepiento de haber aparecido cuando importaba. Ella asintió. Solía pensar que lo arruiné todo. Al mantener a Sophie lejos de ti. Al involucrarme con Greg. Pensé que si me quedaba callada, podría contener los daños. Evan la miró entonces, no con culpa o enojo,
sino con esa mirada firme que le había dado el primer día que regresó. Lo sobreviviste, dijo él. Y las salvaste a ellas. Les diste lo mejor de ti, incluso cuando ya no te quedaba nada. Rachel parpadeó rápido y sonrió de una manera más agradecida que feliz. Todavía no sé cómo se vive sin miedo. Entonces viviremos con él, dijo él, simplemente. Pero vivimos. A medida que las semanas se convertían en meses, el apartamento se convirtió en un hogar de verdad. No un refugio temporal, no un acuerdo legal, sino un lugar lleno de rutinas y rituales que solo tenían sentido para ellos. Los panqueques del domingo se volvieron una tradición. Las noches de películas de los viernes con palomitas y pijamas disparejos eran innegociables. Se turnaban para quemar la cena y reírse por ello. Una vez, Lucy derramó jugo en un contrato que Evan había traído a casa. Él enmarcó la página en lugar de tirarla. En el 8º cumpleaños de Sophie, Rachel horneó un pastel de chocolate torcido que las chicas declararon el mejor del universo. Evan le regaló a Sophie un collar con su nombre grabado junto a la palabra valiente. Ella lo usaba a diario. Todavía había días difíciles. A Rachel a veces le daban ataques de pánico, provocados por sonidos o un silencio repentino. Sophie se despertaba llorando ocasionalmente. Lucy tenía momentos en los que preguntaba, con su vocecita, si Greg iba a volver. Pero esos momentos pasaban, y los pasaban juntos. Nadie tenía que sobrellevarlos solos nunca más. Una noche tranquila, mientras arropaba a Lucy en la cama, Rachel la encontró sosteniendo un dibujo. Mostraba 4 figuras de palitos, 2 adultos, 2 niños. Todos estaban tomados de la mano. Sobre la imagen, en letras grandes e irregulares, Lucy había escrito, mi familia asterisco. Asterisco. Rachel se lo mostró a Evan más tarde, con las manos temblorosas. Él no dijo mucho. Él solo sostuvo el papel y luego la abrazó. Esa era la cuestión con esta historia. No terminó en aplausos ni fuegos artificiales. Terminó en algo mejor. En seguridad. En amor reconstruido. En milagros cotidianos. Y en la verdad tranquila y constante de que la familia no siempre se trata de sangre, tiempo o perfección. A veces, se trata de elegir quedarse. Elegir aparecer. Elegir empezar de nuevo. Y en esa elección, habían encontrado algo duradero. No solo supervivencia, sino un hogar. Lo que hace que el final de esta historia sea poderoso no es que todo salga perfecto, sino que salga honesto. No es un cuento de hadas, y eso es lo que le da un peso emocional real. Los personajes no simplemente borran su dolor. Aprenden a vivir con él, a crecer a partir de él y a elegir el amor y la curación cada día, incluso cuando es difícil. Para mí, la parte más significativa es cómo la historia muestra que la familia no está definida por el principio. Está definida por lo que haces cuando importa. Evan no sabía que tenía una hija, y Rachel cometió errores por miedo y supervivencia, pero cuando más importaba, aparecieron. No con perfección, sino con presencia real. Y a veces, eso es más que suficiente ya. La imagen final, el dibujo de Lucy, con figuras tomadas de la mano, etiquetado simplemente como mi familia, lo dice todo. Al final, no se trata solo de recuperar lo que se perdió. Se trata de construir algo nuevo, algo elegido y algo duradero. Ese es el tipo de final que permanece contigo.